Los datos son el factor principal en el trading algorítmico. Los datos de los símbolos es el historial de cada una de las velas a lo largo del tiempo. La apertura, el cierre, el alto y el bajo de cada una de las velas durante años y años de historial. Sin ese historial no podemos correr un backtesting, por tanto tampoco podemos desarrollar la estrategia, por lo tanto tampoco podemos tener un buen sistema. Mi nombre es Thiago Sued, trader y desarrollador algorítmico, y bienvenido al día 2 del curso de Strategy Quant y de Trading Algorítmico. Si todavía no viste el video anterior o no viste videos anteriores del curso, te dejo por acá el video anterior y la playlist entera para que vayas directamente a verlo. Acuérdate que sin el video anterior y sin los demás conceptos no vas a poder seguir en este curso. Ahora sí, hoy vamos a explicar qué son, cómo se manejan los datos y finalmente el Data Manager de la plataforma Strategy Quant. Ahora sí, empecemos. Como dijimos, los datos de los símbolos es el historial de velas a lo largo del tiempo, ya sea de cierre, apertura, alto y bajo durante años y años de backtesting y años de historial. Este historial es muy importante, como dijimos, tanto para hacer el backtesting, hacer la construcción y hacer todo el proceso de la estrategia. Si una estrategia está generada con datos incorrectos o datos incompletos, al final la ejecución va a ser mala y los resultados no van a ser buenos. Entonces, con estos datos tenemos que asegurarnos de factores muy pero muy importantes. Primero que nada, que sea una buena cantidad de datos. De nada nos sirve hacer un backtesting o una construcción con meses o un año de datos, ya que la estrategia estaría muy sobreoptimizada para únicamente ese periodo. Al igual que tampoco nos sirve hacer una estrategia de corto plazo, por ejemplo de scalping, con un historial de 30 o 40 años, ya que de esa forma se perdería todo lo que es el mercado actual, ya que el mercado, como sabrán, cada ciertos años cambia, vive cambiando. Y si no está adaptado al mercado actual y optimizado para el mercado actual, es cuestión de tiempo para que deje de funcionar o no saque el máximo rendimiento. Así que por esa parte tenemos que tener un intermedio, una buena cantidad. ¿Cuánto es la cantidad recomendada? Depende de la estrategia que vayamos a desarrollar. Y mi recomendación para estrategias de un plazo mediano, por ejemplo en temporalidades de 1 hora o 4 horas, recomiendo aproximadamente unos 10 años. Puede ser menos, de 5, 7, 8 años, hasta unos 15, 20 años en estrategias más de largo plazo y más diarias. También tienen que ser datos completamente limpios, no puede faltar ni una vela ni haber ningún problema con los datos. Hay muchas veces que nuestro broker, por ejemplo, nos da datos corruptos, y con esos datos corruptos y rotos tenemos pérdida de velas y pérdidas de información. Y con esa pérdida de información tenemos justamente una pérdida de lo que es la estrategia. Y al funcionar en real, esa vela, si ese historial, sí va a estar y no vamos a poder tenerlo en cuenta, por lo tanto va a afectar el rendimiento. Una buena cantidad, bien limpios y variados. De nada nos sirve una buena cantidad de datos si no están variadas en tiempo de mercados. Como sabrán, hay temporadas bajistas, alcistas de rango y todo tipo de temporadas y de crisis diferentes que dan lugar a ese tipo de precios y ese tipo de movimientos. Si nosotros, por más que tenemos 10 años, únicamente nos limitamos a un mercado alcista, el error de sobreoptimización va a estar igual, porque en cuanto cambie el mercado a un mercado bajista, va a dejar de funcionar. Una buena cantidad, limpios y variados. Y lo más importante de todo, que sea iguales a nuestra plataforma de uso. Los símbolos, como sabrán, suelen cambiar según la plataforma y según los brokers donde vayamos a usarlo. Desde el pip size y ciertos mini elementos que tenemos que tener muy en cuenta, ya que al moverlo al mercado real, esto va a afectar completamente el spread, los gastos y un montón de cosas muy específicas de esos símbolos que afecta con la plataforma. Así que tenemos que asegurarnos completamente de tener exactamente el mismo símbolo que tenemos en el desarrollo con el que vamos a tener finalmente en la ejecución. Esto sería todo con respecto a los datos. Sabiendo que son muy importantes, vayamos a cómo se usa en Strategy Quant. Para eso vamos a usar el Data Manager o manejo de datos, donde vamos a poder subir símbolos, cargarlos y configurarlos. Ahora sí, empecemos. Ahora sí estamos en el Data Manager o gestor de datos de Strategy Quant. Acá podemos manipular y manejar todos nuestros datos de los símbolos de Strategy Quant y poder descargar su historial a la perfección del exchange y de la plataforma donde queramos para la plataforma donde vayamos a utilizarlos. Una vez acá tenemos un montón de opciones. Principalmente nos va a aparecer todos los datos con nuestros símbolos, el euro dólar, futuros, los commodities, índices y todos los tipos de símbolos que hay. Yo qué recomiendo hacer, eliminar absolutamente todo en un inicio. Seleccionan todo, supresión masiva para tenerlo limpio. Borran, ¿ok? Como le dicen acá, borran absolutamente todo. De esta forma le van a quedar los datos completamente limpios. Lo primero que les recomiendo hacer acá es cargar los datos de Strategy Quant. Si van a Strategy Quant y buscan data, o si quieren les dejo el archivo por acá para que lo descarguen, van a poder cargar el data.xml, donde van a poder tener los datos mucho más limpios y mucho más actualizados.
Una vez lo descargan, se van a empezar a cargar por acá. Y acá tenemos todos los nuevos datos descargados de Strategic One. Serían 51 registros con datos mucho mejores actualizados. Tenemos los futuros del Strategic One y data de Dukas Copy. Al igual que en la parte de instrumentos, podemos borrar absolutamente todo lo de acá, supresión masiva. Y cargamos el archivo de instrument.xml. Sobreescribimos. Y ya vamos a tener nuestros instrumentos y nuestros datos a la perfección. Ahora podemos utilizar estos datos y o crear y subir nuevos símbolos. Primero tenemos la parte de fuente de datos. Acá podemos manejar y subir absolutamente todos, actualizarlos y descargarlos de la parte de archivo donde queramos. Para finalmente acá tener nuestros datos, nuestros instrumentos. Acá podemos ver los símbolos. ¿Qué diferencia hay entre datos e instrumentos? Instrumentos es el símbolo en sí. Qué símbolo es, de dónde viene y todas sus características, como el valor del PIB, el valor del contrato, cada parte específica del símbolo. Y en la parte de datos, crear subsímbolos de ese instrumento para sus datos específicos. Por ejemplo, con el símbolo de el oro, por ejemplo, con cierto bip size, con cierto contrato, hacemos 3 distintos, uno para cada tipo de datos descargados para comprobar cómo funciona con distintos datos, por ejemplo. Entonces, una vez con esto, también tenemos la parte de sesiones, indicadores externos, grupos de acciones y símbolos de broker. Que esto no se suele utilizar mucho, pero podemos también añadir la parte de brokers o grupos, indicadores externos. Pero lo que nos va a interesar es la parte de datos. Acá tenemos todas las fuentes para descargar. Dukas Copy, Tick, File, SQ y varias más. ¿Cuál es acá la mejor? Todo depende de qué estemos buscando. La más completa es Dukas Copy, ¿ok? Acá van a poder añadir sus símbolos y poder elegir el que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a seleccionar el euro dólar. Pueden seleccionar si quieren datos TIC, no sé por qué dice datos de la garrapata, pero es datos TIC o datos M. Amigo, datos de la garrapata se llama. Datos de la garrapata es TIC. Descargamos entonces el euro dólar y tenemos la opción de descargar con los datos de TIC o los datos de M1. Los datos de M1 es la vela de 1 minuto, la vela más chica que podemos descargar. Y el TIC es cada mini movimiento en cada minisegundo que se va moviendo ese historial de velas. Si queremos tener data bien específica, es datos de TIC, aunque va a tardar más de lo normal. Para este ejemplo vamos a poner directamente datos M1. Aunque siempre, como digo, para datos completos es datos de TIC. Confirmamos para que no haya ningún problema y ya guardamos. De esta forma se añade nuestro símbolo. Podemos, como digo, añadir muchas diferentes fuentes. ¿Qué cambia la fuente? Cambia en ese historial específico. El historial de velas cambia en cada broker, ya que ningún broker tiene historial completo y hay brokers que manipulan más que otro o que cambian los datos de cierta forma. Por eso nos conviene tener un tipo de datos que sea el más completo posible. Yo en mi caso recomiendo Dukas Copy, como acabamos de cargar el símbolo. Pero también tenemos la data de Strategic One, la data de Darwin, que es un lugar donde vamos a poder ponerlo a funcionar finalmente. La data de cripto, como por ejemplo Binance y otros brokers. O de Yahoo Finance. Como digo, yo recomiendo Dukas Copy. El proceso entonces sería, buscamos tener ese símbolo que acabamos de agregar y acá tenemos que agregarle los datos. De nuevo seleccionamos Dukas Copy y esta vez vamos a descargar los datos de ese símbolo. Podemos seleccionar un historial, yo recomiendo que descarguen todo el historial que tengamos disponible y de ahí hacemos en seleccionarse una estrategia. Reescribimos o añadimos únicamente lo que falta, acá es lo mismo porque no hay ningún dato, y descargamos. La descarga rápida no va a estar funcionando en la versión gratuita, pero vamos a poder descargarla normalmente igual. Lo dejamos descargando, que va a tardar un ratito, y mientras se descarga vamos a mostrarle un poco las demás opciones. Acá podemos exportar los datos a un CSV, a un archivo de Excel. Al igual que vamos a exportarlos directamente al MT5, es decir, mover los datos del Strategic One al MetaTrader para probarlo directamente en la plataforma. También tenemos herramientas como clonar, que las vamos a ver ahora, y hacer lo mismo con borrar y cargar los instrumentos, los indicadores y los grupos de acciones como les expliqué antes. Pero lo más importante es que tener unos buenos y símbolos limpios, poder descargar, añadir el símbolo de la fuente que queramos y poder descargar sus datos correctamente. Mientras se termina de descargar vamos a modificar el instrumento. Como vimos ya tenemos los datos descargados de Dukas Copy y descargándose y tenemos el instrumento subido. Pero tenemos que corroborar, como dijimos, que sea el mismo que la plataforma donde lo vamos a utilizar. Por eso vamos sin instrumento y acá tenemos el euro dólar, con su valor de punto, tamaño de PIB, spread, deslizamiento y ciertos parámetros más. Ahora, ¿cómo verificamos que este símbolo sea el mismo que MetaTrader 5?
Para eso vamos a nuestra plataforma, en este caso vamos a nuestro MetaTrader 5 y acá vamos a la parte de símbolos y vamos a el símbolo que en este caso es el euro dólar. Y acá vamos a tener todos los datos, vamos uno por uno. Primero tenemos los dígitos del precio, como ven acá el precio es 1.08131, esos 5 dígitos. Tenemos el contract size que son 100.000 euros. Para empezar, el contract size equivale directamente al valor de punto, que son 100.000, entonces está bien. Luego tenemos el tamaño de pip tick y el no pip tick, que esto también es el step, me parece que es, o el size. Que esto equivale a, como ven acá, la parte de los dígitos que tenemos del valor del pip al valor del tick. ¿Qué significa eso? Hay 5 dígitos en el precio. El último dígito es el de tick y el anteúltimo es el de pip. Entonces, si tenemos 5 dígitos, vamos de nuevo al Strategy Quant y van a ver que el tamaño del pip son 1, 2, 3 ceros y es el cuarto. Y el quinto es el tick. Es decir, que el quinto, 4 ceros y 1 es el tick, con lo que se mueve todo el tiempo. Y 3 ceros y 1 es el cuarto, es el pip. Es un poquito confuso esto, pero es necesario aprenderlo para que sea el mismo símbolo que MetaTrader. Porque si no va a haber un error y no va a ser la misma ejecución y la misma operación. Entonces, ¿qué significa que sea este pip? Si tenemos bien el valor del contrato y bien el valor del pip, vamos a poder configurar mejor el split. Ya que si tenemos mal a cuánto equivale un pip, no podemos poner cuánto es el split, ya que va a tomar otro tipo de pip, más chico o más grande. Entonces, sabiendo que tenemos correctamente el tamaño y correctamente el tick y correctamente el valor del contrato, tenemos que ir al order size y al split y el deslizamiento. Para corroborar el spread vamos a ver en el precio. Como ven acá arriba tenemos 1081232 y 1081142. Como ven son 10, digamos 10 puntos, son 10 ticks del final. Pero si vamos un 0 atrás, a lo que es el valor del pip es 1. Entonces el spread sería de 1. Si vemos en el Strategy Quant tenemos un spread de 2. Podemos crear otro instrumento y ponerlo de 1 o dejarlo de 2 para pruebas más robustas, porque al final el spread se puede mover al igual que el slippage. No va a ser siempre de 1, puede ser más, puede ser de menos, puede ser 0.8, 0.5, hasta 3, 5, al igual que el deslizamiento, varía según el momento y según cuándo estemos operando. Entonces el 2 está bien y no tiene slippage. Normalmente es muy raro que tenga slippage, más en Forex. En Forex lo que suele pasar es que el slippage aumenta según la hora de más operaciones. El slippage, por si todavía no sabes, es cómo se desliza tu operación. Una vez entras al mercado, a dónde se ejecuta realmente. Eso no lo muestra el MetaTrader 5, pero podemos buscarlo en Google o preguntar para ver qué suele ser normal. Que si el spread suele ser de 1 o 2, el slippage suele ser más o menos de la mitad, o podemos ponerlo más grande para que siga funcionando. Pero tampoco poner ni un spread ni un slippage muy grande, porque va a hacer que la estrategia no funcione ni nos dé buenos resultados. Y por último tenemos el order size multiplier step, que vamos de nuevo al MetaTrader 5. Tenemos esta parte de acá, que es el minimal volume y el volume step. Minimal volume es 0.01, que de nuevo en el Strategy Quant está de 0, que es prácticamente lo mismo. Y como tenemos el otro en 0.01 también, equivale a 1. Así que esto está correcto. Podríamos variar un poco el spread y el slippage, pero también lo podemos modificar en cada desarrollo que vayamos a hacer. No hace falta sí o sí ponerlo acá. Es simplemente para hacerlo más cómodo. Sin embargo, el resto de datos de los símbolos sí hay que tenerlos bien. Y por último de todo tenemos el swap. Que el swap en el MetaTrader 5 nos muestra por acá abajo, swap y comisiones. El swap, como nos dice por acá, a ver. El swap nos tendría que aparecer acá. En este caso, como es una cuenta demo, no aparece. Pero nos va a poner acá cuánto de swap es. Que normalmente es lo que nos pone acá más o menos. Acá podemos hacerlo por plata, por porcentaje o por puntos. Si no tenemos la opción de puntos, como por ejemplo en esta versión, tenemos que hacerlo por dinero. Por lo que tenemos que calcular con lo que es el tamaño del valor con los puntos del PIB. Es un poco confuso, pero vamos a hacerlo directamente con ChatGPT. Vamos, decimos cuánto es el valor, cuántos son los datos y cuántos son los puntos que tiene de swap y podemos configurarlo. Y de esta forma tendríamos el símbolo configurado correctamente. Listo el instrumento, no hay ningún problema con la plataforma. Tenemos los datos descargados. Lo último que tenemos que hacer es clonar la zona horaria. ¿Por qué? Ya tenemos el símbolo del instrumento correctamente y los datos descargados. Lo que faltaría es la zona horaria. Ya que como saben, no todos tienen la misma zona horaria.
Hay algunos que son UTC y puede ser UTC más, UTC menos. Si vamos al MetaTrader 5, eso lo podemos ver sin problema también. Abrimos un gráfico, por ejemplo, abrimos el gráfico del euro dólar. Y acá podemos ver qué hora es. En este caso es fin de semana, el mercado está cerrado. Pero acá podemos ver la hora que es y buscar en Google para ver qué hora UTC sea. Con base a eso, agarramos el archivo del símbolo y herramientas, clonar a zona horaria y lo clonamos con la zona que tenemos acá. Por ejemplo, UTC más 3 o más 2 suele ser la zona horaria más típica en los brokers de MetaTrader 5. Lo clonamos, acá tarda unos minutitos en terminar de clonar. Y ya tendríamos todo el símbolo terminado por completo. Es un requilombo, ¿viste? Se entendió igual, creo. Sí. Vuelvo a aclarar que esto del gestor de datos es algo muy importante y muy necesario antes de comenzar con todo lo demás. Ya que si no tenemos bien los datos, un buen símbolo y limpio, vamos a arrastrar un error durante toda la creación. Si por ejemplo ponemos los símbolos, pero no hacemos la comprobación del MetaTrader, al final de todo el proceso, cuando lo mandemos a funcionar, no nos va a dar igual y vamos a tener peores resultados. Así que verifiquen bien, vean lo que no nos hace falta para tener los datos correctos antes de avanzar a los próximos videos. Ahora sí, eso fue todo. En este video pudimos ver qué son los datos, por qué son tan importantes y cómo asegurarse de tener unos buenos datos, tanto de nuestra plataforma a nuestro Strategy One, como unos buenos datos limpios de historial completo. Al igual que cómo utilizar el Data Manager de Strategy One para tener a la perfección esos datos y poder continuar con el resto del proceso, la generación, la automatización y todo el resto de nuestras estrategias. Si te quedó alguna duda, no dudes en volver a revisar el video, preguntarme en los comentarios o preguntar en nuestra comunidad gratuita que tenés por acá abajo. Quiero asegurarme de que entiendas todos los conceptos antes de pasar al próximo video. Que en el próximo vamos a ver cómo automatizar tu estrategia en el Algo Wizard Strategy Quant. Tenés todos los demás links de mis redes sociales y de cómo invertir en los mercados en mi descripción. Ahora sí, nos vemos en el próximo video.